Buenas a todos, saludos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy nos vamos a ir siglos atrás, no mucho, pero sí nos vamos a ir unos cuantos años atrás y nos vamos a ir al año 1810 en Andalucía. Nos vamos a ir a la provincia de Cádiz, donde ocurrió el infructuoso asedio o sitio de Cádiz por parte del ejército de Napoleón a la ciudad gaditana. Cabe decir, y esto es en parte no solo opinión personal, sino también de muchos autores, que al no poder asaltar las murallas de Cádiz, la ciudad de Cádiz se convirtió en un símbolo de resistencia por parte de España, por parte de la causa aliada, distrajo muchas fuerzas francesas en esa zona para intentar hacer caer el último bastión que quedaba de resistencia española estable, ya que las otras ciudades, villas y pueblos cambiaban de mano o incluso eran ocupadas por los franceses un largo tiempo sin que pudieran ser recuperadas. Y aquí es donde se creó la primera Constitución española, que junto con la polaca, la norteamericana y la francesa son las más antiguas del mundo. El sitio de Cádiz está enmarcado en la... También, antes de comenzar a hablar, sitio de Cádiz y de la villa de San Fernando, ¿vale? Que están parejas, tendría lugar por parte de los ejércitos de Napoleón en el contexto de la Guerra de Independencia Española, prolongándose desde el 5 de febrero de 1810 al 24 de agosto de 1812, cuando los ejércitos franceses, en este caso el ejército del mediodía o del sur, al mando del mariscal Soult, tuvo que levantar el asedio y retirarse hacia el norte, ya que las derrotas militares francesas a manos de los españoles, como por ejemplo las sufridas en los Arapiles, en Madrid, en Extremadura, hizo que tuviera que retirarse hacia el norte para evitar ser copado, rodeado y derrotado. Cabe decir, vamos a hablar un poquito del contexto, que tras la ocupación de Madrid, el 23 de marzo de 1808, la villa San Fernando, cerquita de Cádiz, pareja anexa, se convertiría en la sede del gobierno español, siendo atacada ambas localidades por un contingente de unos 60.000 soldados franceses al mando del mariscal Claude Victor, siendo uno de los importantes asedios y sitios dentro de la Guerra de Independencia. La defensa de la ciudad, os comento, que estaba al mando de una pequeña guarnición de apenas 2.000 soldados españoles, que serían posteriormente reforzados por otros 10.000 procedentes de Extremadura al mando del marqués de Albuquerque, o del duque de Albuquerque, así como por tropas y buques tanto británicas como portuguesas. Cabe decir que durante el asedio, que duró en torno a 2 años y medio, las Cortes Generales del Gobierno en Cádiz, es decir, las Cortes de Cádiz, elaborarían, como ya he dicho, la Constitución para reducir el poder de la monarquía, una Constitución finalmente revocada por Fernando VII a su llegada a España en el año 1814. Cabe decir que en octubre del año 1810 se enviaría para socorrer a la ciudad de Cádiz a un ejército anglo-español puesto en alzado, construido y organizado para socorrer a la guarnición que estaba siendo asediada tras la batalla de Fuengirola. ¿Vale? Un segundo intento de socorro se haría desde Tarifa en 1811, pero se derrotó, aunque se derrotó a los ejércitos franceses, no se pudo levantar el asedio, ya que era un asedio fuerte, prolongado, y aunque no se tenía el dominio del mar, los aliados, los franceses en este caso, sí tenían un poderoso ejército de tierra que hacía que no se pudiera acercar nadie por aquella zona. Como ya he dicho, en 1812, tras las batallas y las derrotas militares francesas, se tuvieron que retirar de Andalucía y comenzó la liberación de España por parte de los ejércitos aliados. En el preludio de la batalla, esto ha sido una pequeña introducción, cabe decir que tanto los franceses como españoles invadieron Portugal, ¿vale?, en el año 1807 para repartírselo, todo ello por mediación de Godoy, el valido y hombre de confianza de Carlos IV, volvieron a invadirlo en 1809. A los portugueses fueron derrotados por el duque de Wellington en Oporto, y todo ello alude, en parte, el sitio de Cádiz es parte de la Guerra de Independencia Española, que alude al deseo de Napoleón de conseguir la corona de España para anexionarse los territorios españoles
las materias primas, todo lo que abarcaba el conjunto de España y las colonias americanas, y pone a su hermano, en este caso José I Bonaparte, en el trono. Invadir Portugal también en 1807, posteriormente en 1809, la Convención de Cintra, que fue la convención que hizo que los franceses los evacuaran al puerto de La Rochelle con escolta británica. Y en la invasión de Portugal tiene mucho que ver con España, porque para ir a Portugal los españoles tuvieron que permitir paso a las tropas francesas y que diversas guarniciones francesas se ubicaran en puntos dispersos de la península, en este caso para, según ellos, para mantener la seguridad, que no era así. ¿Qué ocurre? Que tras la fallida invasión de Portugal, en Portugal se constituye un gobierno, un núcleo de resistencia. La familia real portuguesa había huido a Brasil, desde donde alentaba la lucha, y en Portugal llega el duque de Wellington en agosto de 1808 y empieza a organizar la lucha contra los franceses. ¿Por qué se invadió Portugal? Bueno, bajo el pretexto de que no cumplía el llamado bloqueo continental, que era hundir económica y financieramente al Reino Unido. Vale. Algunos dirán, vale, pero ¿qué ocurrió? Pues nada, no ocurrió nada. Simplemente que el Reino Unido siguió con sus vastas redes de comercio de manera legal o ilegal, siguió obteniendo productos, muchas fortunas se fueron a Londres, Londres se convirtió en un centro económico y ya está, no pasó más nada. Francia no tenía ni marina ni aliados suficientes para poner en práctica ese bloqueo, un bloqueo dictatorial para hundir financieramente al Reino Unido. Como Portugal era la puerta de atrás de entrada de los británicos, y aún hoy en día sigue siendo un aliado y un amigo. De hecho, el tratado más antiguo de amistad y alianza data del siglo XIV, ininterrumpido por parte de Portugal y el Reino Unido. Se decidió invadir a Portugal y se decidió poner punto y final a el gobierno portugués. Claro, esto no ocurrió así, porque los británicos y los portugueses derrotaron a los franceses. En 1808 estalla la guerra de independencia, el rey José tiene que huir después de Bailén a Vitoria, pero ya en 1810 invaden Andalucía, toman Sevilla y llegan a Cádiz. El problema fue que el duque, en este caso el general Soult, se desvió por toda Andalucía, se paró en Sevilla, se paró en Granada, se paró en Málaga y no fue directamente hacia Cádiz. Si hubiera ido directamente hacia Cádiz, hubiera tomado la ciudad y no hubiera permitido que las tropas de refuerzo, de reserva, hubieran llegado a la ciudad gaditana y se hubiera implementado esa férrea resistencia. También hay que tener en cuenta que tanto el asedio de Cádiz como las líneas de defensa Torres Vedrás en Portugal fueron el quebradero mayor de cabeza para los franceses durante sus campañas. Fijaros cómo tenía que ser el asedio de Cádiz, que en total los franceses tenían unos 60.000 hombres enclavados en ese arco, en esa zona de Andalucía, con unos entre 30 y 40 buques de guerra, muchos de ellos menores, porque ya habían sido destruidos la mayoría en Trafalgar, y los españoles sumaban casi 17.000 hombres, con 4.000 anglo-portugueses y 16 buques de guerra. ¿Qué pasa? Que los británicos tenían más buques de guerra, eran más numerosos y tenían más experiencia en este tipo de combate. Las bajas, pues imaginaros, casi 1.000 bajas por parte del bando aliado, con miles de heridos y unos 14 buques destruidos, pero los franceses tuvieron casi más de 5.000 muertos, con más de 30 buques hundidos, por lo cual fue desastroso ese asedio de Cádiz para los intereses franceses y bueno, para los intereses también de la guerra de independencia. Las posiciones francesas, ya entrando en aspectos técnicos, bueno, pues los franceses decidieron rodear Cádiz y atrincherarse, incluso disparar, aunque muchos disparos no llegaban a Cádiz por la lejanía y por el viento, pero bueno, se atrincheraron en ese arco de poblaciones que eran el puerto de Santa María, Chiclana a la frontera y Puerto Real. Estas poblaciones, la bahía de Cádiz, que están situadas en un semicírculo alrededor de la ciudad. Luego, en la zona de Chiclana, la zona de Santipetri, ¿vale? Establecieron baterías de artillería, fuerzas de infantería, y intentaron traer morteros de Sevilla, cañones de Sevilla fabricados para atacar Cádiz. Algunos disparos, como he dicho, llegaron, pero la mayoría no. Cádiz no sufrió un daño brutal, como puede sufrir Londres en la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos. Pero sí era una ciudad asediada y amenazada por los cañones franceses. Alguno de ellos está, si no me equivoco, en el St. James Park en Londres, que era el mortero Grant, ¿vale?
que le regalaron los británicos al duque de Wellington, que fueron abandonados tras la retirada francesa y que poseían un alcance de en torno a 3 kilómetros. Fijaros, a los que hayáis ido a Cádiz, bueno, ya os podéis imaginar cómo era aquella zona, pero los que no, pues yo os lo cuento. Las fortificaciones gaditanas no solo eran cañones, hombre y barco, también eran marismas, barrizal, bosque, pantano. Era imposible atravesar esa zona, no solo por lo que había en el accidente geográfico, también por las tropas que te estaban esperando, los llamados mojarreros, los salineros, los hombres que salían por la noche con el cuchillo en la boca a matar franceses, las acciones guerrilleras del exterior. A los españoles no le hacía falta la suministro inglés, la comida, la medicina, una ciudad hacinada, es verdad, en el que estalló la fiebre amarilla, pero no le hacía falta tanta munición porque el que atacaba era el que tenía que gastar más munición, no el que defendía. En este caso, los correos que circulaban por la zona entre 150 y 200 hombres. Imaginaros cómo era. El peligro de las guerrillas y del enemigo exterior en esa zona, ¿de acuerdo? Luego, los refuerzos franceses seguían llegando, pero para nada, porque estaban asediando una ciudad, por lo cual era mantener el cerco. Franceses que tenían que estar en otro lugar, como por ejemplo atacando Gibraltar, como por ejemplo atacando a la guerrilla, que estaban fijados en un territorio también bajo el peligro del ataque de la guerrilla, ¿vale? Es verdad que los franceses eran uno de los ejércitos, si no el ejército mejor del mundo en su época y el más profesional, pero se vio envuelto en este caso en una guerra que no sabía cómo atajarla, como por ejemplo los británicos en las 13 colonias de Estados Unidos, unos asedios raros, unos asedios que no estaban acostumbrados a hacer, ellos siempre se apoyaban mucho en su artillería, era inútil, la marina había sido hundida, las guerrillas, el calor, todo se le vio a los franceses en contra, a pesar de que, bueno, de que eran un ejército profesional, pero claro, enfrente tenían al ejército español, que aunque era de menor calidad, era profesional, estaban defendiendo su tierra, a los británicos, que les tenían muchas ganas, los llamados casacas rojas, a los portugueses, que habían visto las violaciones, los robos y las atrocidades cometidas por los franceses, perdón, en este caso, las tropas anglo-portuguesas también combatían en esta guerra. Y bueno, se hicieron varios intentos de cerco, como ya he dicho, pero al final la batalla en Salamanca, en julio de 1812, los arapiles sobre Marmont, pues bueno, el ejército hispano-portugués entró en Madrid, avanzó hacia Burgos, Soult ordenó la retirada a tierra gaditana, ordenó la retirada de todas las tropas antes de bombardear Cádiz, con una descarga de artillería general, como ya para despedirse, y inutilizaron los cañones, por lo cual los españoles y británicos no pudieron utilizarlo posteriormente. Es verdad que los franceses fueron de nuevo derrotados en Sevilla en la batalla del Puente Triana y perdieron mucho material, por ejemplo 30 lanchas cañoneras, tiendas, municiones, armas, pero bueno, cuando tú corres por tu vida tampoco es que te preocupe mucho si hay una tienda de campaña de más o un saco de pólvora de menos, ¿de acuerdo? Los diputados que llegaron de todas partes de América, de todas partes de España, redactaron la Constitución, que abolió el infame y el felón de Fernando VII cuando llegó a Valencia desde Francia. Y bueno, todavía se conserva ejemplares de esta Constitución, pero es una Constitución que apenas entró en vigor. Entró en vigor luego un poquito durante el trienio liberal, bueno, fue un desastre, ¿vale? Aunque la intención era magnífica y maravillosa. Bueno, pues con esto nos despedimos. Es un asedio del que hay que estar orgulloso, un asedio que España, porque era una ciudad española y la guarnición era casi toda española, aunque los británicos nos ayudaron, le sostuvimos cara a cara al mejor ejército del mundo de la época, que era el francés, a Napoleón Bonaparte, que luego posteriormente en su exilio en Santa Elena y en la isla de Elba diría que España había sido una gangrena, un tumor, un cáncer que lo había ido desangrando, y era verdad, porque la campaña de Rusia ganó, llegó a Moscú, aunque luego la quemaron y tuvieron que volverse hacia atrás, pero lo de España fue horroroso, es decir, cada vez tenía que enviar más tropas, las guerrillas, el ejército era indomable. España fue indomable para Napoleón, y el asedio de Cádiz era uno de los ejemplos más claros de esta resistencia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado,
Recuerden, lean mucho, viajen, si pueden ir a Cádiz, hay un museo precioso sobre las Cortes de Cádiz, la Constitución, una maqueta del Cádiz de la época, con armas, con trajes, con todo lo que os podéis imaginar. Que situará un poquito mejor en esta época la guerra de independencia y de todo este periodo histórico que es apasionante. Cuidaros, viajad, disfrutad y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.